Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de ciencia y cultura, este espacio que estamos direccionando en función de las diversidades artísticas de nuestra ciudad. Hoy tengo el placer de nuevo de acompañarlos en este formato, en esta serie de podcast. Yo soy Mauricio Vanegas y me complace mucho presentarles a un gran invitado, a una persona muy importante para el medio, sobre todo cinematográfico, no solo de la ciudad, sino por fuera de ella. Y quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Alexander Sánchez, conocido como Sifu Alexander. Él es director profesional de combate escénico, productor especializado en cine de acción, fundador de Élite de Stunts y la primera agrupación de actores dramáticos profesionales y amateurs de Medellín. Ha trabajado con una gran variedad de proyectos destacados, incluyendo series como Narcos, que están actualmente en Netflix, y documentales para la National Geographic. Además, ha colaborado con reconocidos artistas y videoclips, aportando su talento y pasión en la acción en cada una de sus producciones. Alexander, bienvenido al podcast de Ciencia y Cultura. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren súper bien. Pues hombre, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos dar lo mejor en esta entrevista. Bueno, a vos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, empecemos un diálogo relacionado un poco con conocer quién hay detrás de este invitado, quién es la persona que se la ha jugado por temas realmente escénicos e importantes para nosotros. Y empecemos con esto. ¿Qué te llevó a vos, qué derivó, qué ocurrió en tu existencia para que terminaras siendo un especialista en combate escénico y asesor de varias de estas puestas en escena? Bueno, maestro, yo creo que lo principal ante todo es el deseo de proyectar esa energía a futuro. Creo que a pesar de que cuando estaba pequeñito quería actuar y no tenía la forma de hacerlo, porque realmente en esa época, en la época donde yo estaba muy joven, pues obviamente no había la oportunidad, no había tanta oportunidad como hay ahora, ¿cierto? No había tanto audiovisual y pues obviamente digamos que lo que me llevó fue una cantidad de situaciones que fueron formando un carácter y un conocimiento sobre lo que faltaba en el área audiovisual, aún sin ser audiovisual. ¿Sí? Llevo practicando artes marciales desde los 9 años. De ahí seguí en el ejército, me especialicé en varios cursos, paracaidismo, explosivista, bueno, una cantidad de cosas. Y cuando salí del ejército, pues yo dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces tenía varias opciones y entre la última opción estaba hacer arte y llegué por casualidad, alguien necesitaba en algún momento unas coreografías para una película y no había quien lo hiciera, ¿cierto? Entonces fui y de pronto, digamos que por cosas del universo, los actores pues se les dio la instrucción y el director en algún momento me dijo, ¿usted por qué no lo hace? Y desde ahí empezó la trayectoria. Entonces empecé a combinar lo que fue el conocimiento marcial, de las artes marciales, y el conocimiento militar en el tema pues como de todo lo que va relacionado con el aspecto de la guerra, ¿cierto? Yo fui soldado profesional y obviamente pues al estar en San Vicente del Caguán viví mucho, también estudié medicina, entonces todo eso me ayudó como a entender qué era lo que realmente se buscaba en una puesta escenográfica, ¿cierto? Tanto en una lucha como en un combate X, partiendo de que Colombia es un país, digamos, que estuvo en guerra mucho tiempo. Ahora, desde esa comprensión ya uno de pronto tiene un panorama y se especializa en algo que de pronto la gente no lo visualiza. Ese es. Justamente en temas de contexto, pues vos como fundador de Élite de Stunts, que es una agrupación pionera en el campo que tiene que ver justamente con escenas, digamos, artísticas de combate o de acción. ¿Cómo ha influido esto en el contexto cinematográfico de Colombia? Me lo refiero a lo siguiente, creo que tenemos una altísima producción relacionada obviamente con temas de violencia y narcotráfico, pero ¿era una necesidad? ¿Ha resuelto un problema de la industria cinematográfica? ¿Cuál ha sido el impacto en los actores, en el cine?
Bueno, maestro, de pronto a esta pregunta es entender que cada país, cada nación, cada continente tiene su forma de lucha, sea marcial o sea militar. Si hablamos por decir de Asia, vemos a Jackie Chan con la ópera de Pekín, ¿cierto? Haciendo Kung Fu, porque es lo de su cultura, ¿cierto? Si nos vamos para Europa, vamos a mirar los estilos de esgrima europeo, que es con florete, que tiene unos estilos, y dentro de esa utilidad de entender cómo funciona el cine latinoamericano, está también entender que las civilizaciones precolombinas también tuvieron sus estilos de lucha. Entonces, había que entender que no bastaba solamente con aprender artes marciales chinas o japonesas o coreanas, sino también tener la posibilidad de estudiar otros sistemas que de pronto no son tan conocidos. Cuando tuve la oportunidad de producir para National Geographic Maestros del Combate, se me abrieron los ojos impresionante con la forma de lucha africana, ¿cierto? Y esto me llevó a entender, voy a hacer un paréntesis, antes de empezar, yo odiaba a Jackie Chan, o sea, como artista marcial lo aborrecía, me parecía que era un payaso, las críticas, porque uno como artista marcial respeta mucho, ¿cierto? Y me parecía que se burlaba de las artes marciales, cuando en algún momento, haciendo una meditación profunda, entendí que lo que sentía era una admiración tremenda y una envidia tremenda, porque él lograba ser feliz con lo que yo no podía. Cuando entendí eso en esa meditación, entendí que podía ser feliz con los recursos que tenía y creando una industria colombiana con elementos de lucha colombiana. Ejemplo, me tocó aprender e investigar sobre el esgrima antioqueño, ¿cierto? Eso es casi machete. Eso es todo de machete y bordón, y partiendo de eso, pues ya entendemos que el esgrima es un arte marcial colombiana y hay 4 estilos colombianos de esgrima, ¿cierto? Y obviamente pues también entender que las coreografías y las puestas escenográficas digamos latinoamericanas son más digamos más naturalizadas desde el ejercicio del orgánico, una pelea orgánica. Entonces ves el botellazo, el sillazo, el puntapié sin técnica, el coscorronazo, el cabezazo. Acá es más de ese tipo de luchas y no es difícil cuando el actor tiene las herramientas técnicas, digamos, que extraemos de la ópera de Pekín, como decir las caídas, ¿cierto? Aunque las caídas de los chinos pues son muy estéticas, acá digamos, las volvemos más orgánicas. Por ejemplo, cuando hicimos La mujer del animal de Víctor Gaviria, que tuve el honor de hacer la dirección de actores y de efectos especiales, digamos que todos estos ejercicios fueron muy orgánicos, desde las mechoneadas, desde los golpes, desde todo eso, y eso de alguna manera nos genera una oportunidad de poderle contar al televidente la naturalidad de las situaciones, para que se vea una puesta escenográfica lo más creíble posible, cuidando al actor. Sifu, en esa idea de producir cine de acción, un poco el concepto del doble riesgo, pues yo me imagino, sospecho que habrá alguna anécdota importante que me quieras contar de alguna de estas producciones. Si de pronto la tenés, me interesa, por favor, Sifu. Bueno, hasta ahora no he tenido ningún accidente. De hecho, mi trabajo, pues puedo decirlo en todos estos años que no he tenido el primer accidente, porque digamos que el ser riguroso militarmente te permite tener una técnica y un plan A, plan B y plan Z. Entonces en el set no se pueden jugar con errores, porque muchas veces estos errores pueden ser fatales. Pero sí he escuchado de situaciones o de pronto anécdotas en las cuales me ha tocado llegar a arreglar el set porque hacen las cosas de la manera que no debe ser. Hay unos protocolos, y aquí somos muy deportivos para hacer las cosas haciendo cine, sabiendo que hay una rigurosidad. Te voy a colocar un ejemplo. Unos chicos de X universidad pública necesitaban hacer un corto, se fueron para un barrio llamado Villatina, y en este barrio pues había unas escenas de acción, y lamentablemente por desconocimiento de la norma, pues fueron y pidieron las armas a los pillos del barrio. Pues ese es el peor error que se puede hacer, porque en algún momento de la escena, cuando la estaban rodando, digamos que el arma estaba cargada, no había una persona experta, conocedora del tema,
el arma se accionó, le dispararon a un actor, llegó la policía y usted se imaginará el problema tan grande con un arma ilegal. La persona que la prestó tenía dos opciones, o decir que era de él, o decir que se le había prestado el pillo y meterse en un problema grandísimo con el pillo, ¿cierto? Empezando por ahí. Y así anécdotas de apartado me llamaron también para arreglar una situación, fueron a grabar, no pidieron permiso permiso no es de pedir permiso, es avisar, ¿sí? Al cuadrante que va a haber unas detonaciones con armas. Estos chicos lo omitieron y se metieron, había una escena en un mercado, ¿cierto? En una tienda de mercado, los actores se metieron con armas y todo a hacer el show ¿cierto? Obviamente el dueño del establecimiento sabía, pero los policías no sabían. Y en ese momento pasaba una motorizada y cuando vio toda la escena arrancó a disparar y obviamente el actor principal resultó herido de una pierna, bueno, varias cosas que pasaron. Entonces mi trabajo más que todo es concientizar a los directores de que a pesar de que parezca algo tan simple, todo esto tiene unos requerimientos y un especialista, más porque estamos hablando de vidas humanas, más porque estamos hablando de que tenemos que profesionalizar el arte del cine como tal y más en estos elementos que son tan cotidianos de nuestra vida, pero que también requieren una especialización, maestro. Sí, Fu, se me ocurre aquí pensando y escuchándote, pues obviamente que hay formas técnicas y modos de combate que, pues, digamos, la pugna, el bololoy aquí en Colombia suele ser mucho más espontáneo y entonces eso también hay que investigarlo, pero entonces al actor hay que, digamos, darle dos elementos. Uno, el técnico de la pelea, sí, que podríamos llamar poco técnica en Colombia o menos coreográfica para efecto de Colombia, pero también la mental, cómo preparar a los actores mentalmente para tener esa capacidad de reaccionar en un escenario con toda la tranquilidad de que lo que está pasando es escénico y no digamos, no está pasando a otro plano. Bueno, aquí hay un tema muy importante desde el coreógrafo. El coreógrafo tiene que tener muy claro que una cosa es la marcialidad y otra cosa es la coreografía como tal, la parte artística. Entonces, de pronto que hay cosas que pueden parecer muy clichésudas, pero que de alguna manera son cinematográficas, ¿cierto? Hay cosas que son demasiado técnicas que no se ven bien en el set, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hacer una pelea acá, no voy a poner a dos actores a pelear taekwondo o un arte marcial porque aquí no se ve eso, ¿cierto? Aquí se ve más, digamos, la parte de los golpes más, como les digo, un poco más orgánicos y esto lo que hace es que el actor tenga que prepararse de alguna manera, sí o sí. Yo no estoy de acuerdo con que metan a un actor con 2 días de preparación de una coreografía. Lo comento porque en estos días dirigí una escena de unas peleas con machetes y el primer requerimiento es que por lo menos los actores tengan una semana de entrenamiento, porque estamos hablando de machetes, a pesar de que eran de utilería, pues se entrenó con 2 días y cuando fuimos a mirar el actor ya no se acordaba de la coreografía y eso se ve en cámara. Porque pues a contrario del teatro, voy a hacer un paréntesis, de pronto en el teatro podemos utilizar por ejemplo una cachetada, la cachetada en el teatro sí es un poco, sí se tocan, ¿cierto? En el cine es más difícil que se toquen porque se emplazan las cámaras de manera que se falsee, entonces no hay tanto contacto. Entonces en este caso sí es muy importante que el actor esté preparado sí o sí, tanto físicamente como mentalmente, porque digamos que si no tiene un buen estado físico o no tiene una motricidad, eso se va a ver en cámara. Una persona que nunca ha peleado y tú lo pones a pelear en cámara, se ve automáticamente la falta de entrenamiento. Entonces es muy importante, no solamente por la coreografía, sino para cuidar al compañero, porque muchas veces no saben dar un golpe o les da miedo dar un golpe, que es peor aún, y salen lastimando al compañero. Entonces la intención del combate escénico es entrenar al actor para que tenga herramientas y que esas herramientas permitan que se cuiden y la escena salga perfecta. Sí, ese tema de, pues obviamente los combates en escena están evolucionando, la incursión de la tecnología, la incursión de entrenamientos rápidos. Sí, sí. ¿Cómo hace una persona en la industria, en este caso vos, para mantenerte actualizado al respecto de eso? Bueno, maestro, yo creo que si hablamos de la digitalización, los VFX,
Pues son una gran herramienta. Yo siempre he dicho que, bueno, voy a hablarlo aquí también un paréntesis, yo era enemigo de los computadores hace 20 años, yo decía que no, que computadores no, y ahora ya es práctica, ahora lo mismo con el celular. Entonces yo creo que estamos obligados, los cineastas, a documentarnos todos los días porque todos los días salen cosas diferentes. Repito, me parece que el VFX y la proproducción en set se complementan grandísimamente y todas esas herramientas son bienvenidas. Obviamente empiezan a desplazar al actor, porque si ya empezamos a mirar ya prácticamente la realidad virtual, la inteligencia artificial nos hace muchas veces considerar la utilización de actores, sabiendo que simplemente se pueden doblar o cromar y ya simplemente el resto es sin necesidad de que el actor esté, ya es todo, digámoslo, digital y eso nos va a tocar en algún momento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos sentimos desplazados y hasta qué punto nosotros tenemos que utilizar la tecnología? Recordemos también que hace mucho tiempo las cámaras eran grandísimas y ya ahorita son unas cosas pequeñas y vamos para eso. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo lo más que se pueda en estos tiempos de evolución del cine. Por lo mismo, digamos, hay personas de este podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural que se están conectando, viendo la vida de alguien que está dedicado al cine en un formato muy particular de cine. Pregunta, para los que se les está pasando por la cabeza una proyección a eso, ¿qué podemos decirles a ellos? ¿Hay un mercado, hay una demanda alta de esto? ¿En qué podemos concentrarnos inicialmente si a alguien le interesa realmente este tipo de formato de producción en cine? Me hablas del cine de acción como tal. Exacto. Bueno, obviamente el cine de acción es importantísimo en la narración de toda la historia por un pico. O sea, así sea una cachetada, eso es un pico. Entonces, digamos que, a no ser pues que estemos grabando La Rosa de Guadalupe, pues, pero desde el ejercicio de lo que yo consiento como cine de acción, es todo aquello que genera un pico en la evolución del contenido. Entonces, creería yo que es muy importante que tengan en cuenta las herramientas, las personas capacitadas. Obviamente, si no se sienten seguros, no lo hagan, pero la intención es que por lo menos investiguen sobre las épocas, porque las épocas también influyen mucho sobre las armas, ¿cierto? El vestuario, los actores, las fisionomías. Siento que es una herramienta muy importante que los directores y productores se enfoquen mucho en la estética del cine a través del audiovisual de acción, porque es muy feo impostar. Voy a colocar un ejemplo, ay, necesitamos un policía, venga usted. Entonces, claro, como no conocen, entonces llevan un tipo barbado, esgualetado, con aretas, que no, ¿cierto? Y uno lo ve en cámara, o una persona que conozca y dice, pero este no parece un policía, esto no parece un coronel, no, ¿cierto? Entonces, qué rico que le pusieran mucho más, digamos, más atención a esos detalles que hacen que la gente realmente crea en la escena. Bueno, para mí es un placer oírte hablar, escucharte, ha sido realmente muy benéfico este espaciecito que compartimos, sobre todo porque se te nota mucho la pasión. Si esa pasión le pones a hablar, pues sospecho obviamente la pasión que le pones al combate y obviamente al combate escénico. Te agradezco mucho que hayas podido compartir con nosotros, un saludo a toda nuestra audiencia de este podcast de Ciencia y Cultura. Él es Alexander El Cifu y es un honor estar con ustedes. Hasta la próxima.